Hola hermano, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Mira, sé que había tardado en pasarte esta información porque la verdad es que es un tema muy sensible, muy delicado. ¿Por qué? Porque hay gente buena, con buenas intenciones, de buen corazón, que está dispuesta a morir por esto que ellos consideran una verdad. Entonces es delicado porque son vidas que están dispuestas a ponerse en juego. En lo particular, a mí me parece muy honorable, muy respetable que una persona esté dispuesta a morir por sus creencias. Es a lo que todo cristiano debería estar dispuesto, a morir por nuestra fe. Pero igualmente pienso que deberíamos de estar absolutamente seguros de que la verdad que creemos es absolutamente bíblica, para estar muriendo por una causa justa. Entonces ahora pasemos a la interpretación. ¿Prohíbe la Biblia las transfusiones de sangre? ¿Las transfusiones de sangre son pecados, a como aluden los testigos de Jehová? Empecemos a interpretarlo. Vamos a hacer en tres fases. La primera fase. El apóstol Pablo recomienda en los Corintios: hermanos, no piensen más allá de lo que está escrito. Moisés, cuando recibió los mandamientos de la ley, se le dijo: no le añadirás a lo que está escrito. Esto es un llamamiento a la interpretación literal de las Sagradas Escrituras. La interpretación literal es la primera norma de interpretación que aplican los judíos. Cuando no se puede interpretar literalmente con lo que está escrito, entonces podemos aplicar otras formas de interpretación, pero sin pasar por encima la interpretación literal. Entonces, ¿qué es lo que está escrito? Preguntémosles a la Sagrada Escritura. ¿Prohíbe la Biblia las transfusiones de sangre? Para que podamos decir que la Biblia lo prohíbe bajo la norma de interpretación literal, en la Biblia debería aparecer la palabra transfusión o un procedimiento equivalente. Y pegado a esta palabra debería aparecer la prohibición. Entonces preguntémonos, ¿sale en la Biblia la palabra transfusión o una prohibición a la transfusión o un procedimiento equivalente a la transfusión? La respuesta va a ser no, porque las transfusiones de sangre son un procedimiento relativamente nuevo, distantes al tiempo en que fueron escritas las Sagradas Escrituras. Entonces, en las Sagradas Escrituras no encontramos la palabra transfusión, ni mucho menos vamos a encontrar alguna prohibición acerca de las transfusiones. Entonces, la interpretación literal no nos permite decir que es pecado. Entonces, no podemos decir que es pecado. Entonces, ¿cómo hacen los testigos de Jehová para decir que las transfusiones son pecados? Bueno, ¿cómo lo hacen? Dicen que una transfusión es equivalente a comer o beber sangre. Vamos a la segunda fase. Beber y comer es equivalente a una transfusión. Deberíamos de preguntarle a los diccionarios, porque las palabras, nuestro lenguaje, está previamente definido en los diccionarios. Entonces, para saber si dos palabras son equivalentes, buscamos un diccionario de sinónimos, pero como ahora estamos en la era de la información, simplemente nos metemos al motor de búsqueda de Google y ponemos comer, sinónimos de comer. Y vamos a encontrar engullir, mastigar, tragar, un sinnúmero de palabras más vamos a encontrar. Y en ninguna de las palabras sinónimas de comer vamos a encontrar transfundir, que es de donde viene la palabra transfusión. Entonces, el lenguaje dice que comer y transfusión no son sinónimos. Ahora preguntémosle al mismo Google, sinónimos de beber. Entonces vas a encontrar libar, sorber, absorber. Y no vas a encontrar en los sinónimos de beber, no vas a encontrar la palabra transfusión ni transfundir. Es decir, que el lenguaje no reconoce a estas palabras como idénticas ni como similares. Así que lingüísticamente no podemos decir que son similares, idénticas o que es lo mismo comer la transfusión. Entonces no podemos compararlas porque el lenguaje no las reconoce asociadas como sinónimas. Entonces la segunda fase que tenemos, que no podemos cumplir para decir que la transfusión sea pecado. En la tercera parte, encontré un libro de los testigos de Jehová que se llama ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Este libro, en su página 140, hablando de comer o beber sangre, ellos hacen una analogía y dicen: si el doctor te prohíbe beber alcohol, ¿tú te lo inyectarías? Pues exactamente dice, es lo que ocurre cuando tú recibes una transfusión. No te la comes, pero te la inyectas. Vamos a la tercera fase. Yo me pregunto antes de esto, ¿acaso no hay personas testigos de Jehová que sean médicos que puedan darnos una mejor explicación de esto? Mira lo que pasa. Cuando comemos o cuando bebemos se pone en activación el aparato digestivo. ¿Dónde vamos a encontrar la respuesta a este argumento? En nuestro propio cuerpo, en nuestra anatomía. Y esto es clase de anatomía de primaria, ni siquiera es de secundaria. Aprendemos que
¿Por qué hablamos del aparato digestivo? Porque cuando comemos o bebemos se pone en activación el aparato digestivo. Y el aparato digestivo se compone de 4 fases. Ingestión, que es cuando comemos. Digestión, que es cuando el estómago descompone los alimentos en sustancias más simples. Y después absorción, cuando esas sustancias más simples pasan a la sangre, donde la sangre los transporta a las células agarran esos nutrientes, los convierten en energía. Y después lo que el cuerpo no utiliza es, en el cuarto proceso del aparato digestivo, es defecado, que es la defecación, donde salen los desechos. Entonces el aparato digestivo se compone de 4 fases: ingestión, digestión, absorción y defecación. Preguntémonos ahora, cuando recibimos una transfusión de sangre, ¿se pone en activación el aparato digestivo? No lo comemos porque no entra por nuestra boca. No lo digerimos porque la sangre no llega a nuestros estómagos. Ahora preguntémonos, ¿la absorbe nuestro cuerpo? La sangre que nosotros recibimos a través de una transfusión de sangre, la absorbe el cuerpo la convierte en energía y después expulsa los desechos que le sobran. La respuesta va a ser no. La sangre que recibimos a través de una transfusión sigue siendo la misma sangre de nuestro cuerpo, porque la sangre es un tejido en estado líquido que nos ayuda a transportar los nutrientes y los desechos en el cuerpo humano. Entonces, al recibir una transfusión de sangre, lo que recibimos en realidad es un trasplante de un tejido que nuestro cuerpo no lo absorbe. Y como no lo absorbe ni lo defeca, entonces no está siendo parte de nuestro aparato digestivo. Entonces la anatomía de nuestro cuerpo responde y dice que tampoco la transfusión es equivalente a comer ni beber sangre. Entonces, con toda esta nube de argumentos que son comprobables, tú lo puedes investigar y lo compruebas, entonces nosotros llegamos al entendimiento: comer y beber sangre no es equivalente a transfusión de sangre. La transfusión es un procedimiento diferente. Ahora quiero que con tus amigos testigos de Jehová, son amigos y nosotros estamos para hablar de las Sagradas Escrituras y llegar a un entendimiento real, tú les preguntes: mira, yo estuve investigando y los testigos de Jehová reciben trasplante de órganos. En primer lugar, el trasplante del órgano, el órgano tiene que traer sangre, porque si le quita la sangre el órgano muere. Entonces en el trasplante reciben sangre. Y además, si su argumento estuviese correcto, al recibir un trasplante sería equivalente como a estar cometiendo canibalismo, a estar comiendo humanos. Piensa también en lo siguiente: investigué y los testigos de Jehová también pueden practicarse las hemodiálisis. No hay ningún problema con la hemodiálisis. Mira, en la hemodiálisis tu sangre sale de tu cuerpo, entra a un aparato donde es purificada. Después ya la sangre purificada regresa a tu cuerpo. Y entonces, si su argumento estuviese de acuerdo, estuviese correcto, entonces tampoco deberían de practicarse las hemodiálisis, porque se estarían comiendo su propia sangre. Entonces, ¿qué cosa estamos hablando? Entonces, terminemos ahora con esto. Quiero dejarte con un pensamiento. En Marcos 3, por interpretaciones antojadizas de los fariseos de aquella época, empiezan a tentar al Señor para ver si sanaba a un hombre en día de reposo. El Señor les dice: ¿en día de reposo es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿En día de reposo es lícito salvar la vida? Esa pregunta. ¿Sabes? Cuando estamos haciendo transfusión de sangre, estamos ayudando a salvar vidas. No estamos dando vida, porque no es un cuerpo inanimado al que le metemos sangre y ese cuerpo vive con nuestra sangre. No es un cuerpo vivo, que ya tiene vida, que le fue dada del Señor. Nosotros estamos ayudando con la transfusión de sangre a salvar vidas. Ahora le pregunto: ¿es lícito, hermano testigo de Jehová, es lícito salvar una vida? Quizás esa persona no ha llegado al arrepentimiento y con ese encuentro cercano con la muerte y con esa transfusión de sangre le da tiempo de arrepentirse y llegar a los pies de Jesucristo. Pienso que es lícito salvar una vida. Pero los otros argumentos, revísalos. Los puedes comprobar, investigarlo y comprobarlo, que son absolutamente ciertos. La conclusión es: la transfusión de sangre no es pecado, porque ni la interpretación literal de la Biblia lo prohíbe, porque el lenguaje no reconoce a la transfusión de sangre asociada como sinónimas con comer o beber, y porque nuestro propio cuerpo lo demuestra, porque la transfusión de sangre no pasa a ser parte de nuestro aparato digestivo, entonces no equivale ni a comer ni a beber, entonces no está prohibido. Lo que estamos haciendo es salvando vidas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, mi hermano.